Bueno, parte 2. Y pues yo dejo de trabajar ahí, obviamente me corren. Medio le cuento a mi mamá porque pues yo no tenía como mucha comunicación con ella, pero de vez en cuando me hablaba por teléfono y también mandaba a veces un poco de dinero. No era mucho, o sea, me mandaba, no sé, de 500 pesos a la semana, 600 pesos a la semana, o sea, por eso es que yo tenía la necesidad de trabajar, ¿no? Porque pues no era como que me mantuviera. Al poco tiempo me aceptan en la escuela y entonces yo me mudo ya a Ciudad de México para ya no hacerme las 4 horas en camión. Y bueno, ya de ahí empiezo a trabajar fines de semana como igual vendedora, ¿no? Que era lo que yo tenía experiencia, igual haciendo degustación, promoviendo marcas y todo. Y entonces la agencia en la que yo estaba, que era como de decanes y demovendedoras y promotoras y pues sí, promotores de marca básicamente, tenían un contrato con los Ambors, estas tiendas de Slim. Y en Ciudad de México hay en muchísimos Ambors, o sea, es como una empresa muy consolidada, ¿no? Bueno, el punto es que me pongo a trabajar allá y pues, pues era, no sé, o sea, promoviendo productos del Sambor, por ejemplo, de la marca Home and Health, que sí, no recuerdo si se llamaba así, creo que se llamaba Home Gel o cosas así, eran por ejemplo geles reductores, estos aparatos de ejercicio tipo A.B. Coster, ¿no? Que eran como para hacer abdominales, estas cosas que son como fajas eléctricas que te dan descargas eléctricas y que según trabajas muscularmente sin trabajar muscularmente, o sea, sin hacer el ejercicio, pero según que con los impulsos eléctricos te hacen la contracción muscular como si estuvieras haciendo abdominales. Y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que pelotas de pilates, que sí, pues ahí andábamos, ¿no? Igual pues el día me lo pagaban más o menos así, pues yo trabajaba así, fines de semana. Mi jefa sí, no recuerdo el nombre de ella, era linda, me acuerdo que sí, sí sí cuidaba a su personal. Mm. Y había otro que era como un supervisor que se llamaba Lalo, que era feísimo ese tipo, o sea, te digo, yo en ese tiempo tendría 19 años, fue luego ese mismo año que yo llegué ahí, que ya había entrado a la universidad, y él era el supervisor, ¿no? Y iba y checaba que, pues iba de tienda en tienda y todo. En ese tiempo yo tenía 19 años y él tenía 37 años, chingate esa, ¿no? Y este vato, pues acosador. Al final el día acosador, pues echaba las chavitas, andaba ahí. Y pues yo también, o sea, también en ese momento pues tenía ahí mi vida un poco bastante desordenada. Y pues sí terminé teniendo ondas con él. Pero él, pues literal se metía con todas, ¿no? Era como su hobby. Nos tenía ahí prácticamente disponibles, ¿no? Porque pues él estaba en una posición de poder porque él era jefe. Nosotras pues éramos o menores de edad o muy jovencitas, ¿no? Entonces, y él en una posición de poder en tanto edad como en en laboralmente, ¿no? Entonces, pues era como que estaba todo ahí puesto para el abuso, ¿no? Entonces, pues así fue. Este señor, tengo una relación con él y se empieza a poner un poco incómodo, pero pues yo igual sigo. No recuerdo cuánto tiempo estuve trabajando ahí, la verdad, pero sí fue un buen rato. Bastante rato, de hecho. Y me acuerdo que pues era así como, pues era muy pesado porque yo vivía en el sur de la ciudad y luego los lugares a los que me mandaban era así como al norte o así extremos y yo me hacía 2 horas y media, 3 horas en transporte público y yo siempre me sentía muy cansada, ¿no? Además de que pues yo no comía bien, no tenía una cocina, yo rentaba un cuartito así pequeñito, sin piso, no sé qué te gustan,
3 metros por 3 metros, ponle, ¿no? Nada más me cabía una cama y ya. Y tenía así una pequeña mesita y una parrillita eléctrica o de un solo puesto, o sea, sí, para un platito, haz de cuenta, ¿no? O sea, no tenía como para hacer de comer, no tenía refrigerador, no tenía tanque de gas, no tenía nada, realmente en condiciones muy precarias, verdaderamente estudiambre, ¿verdad? Pero pues era lo que había y pues así sucedió. Y entonces, pues sucede que no recuerdo cuánto tiempo trabajé ahí, la verdad. Estoy tratando de hacer memoria, pero no. Pero bueno, pues yo estudiaba de lunes a viernes y sábados y domingos trabajaba ahí. No sé cuánto tiempo estuve ahí, la verdad, pero sí fue bastantito tiempo. Luego después me salí y empecé a trabajar en un Superama. Y también estuve allí un rato y después me ofrecieron trabajo ahí mismo. O sea, yo trabajé en el Superama igual, en estas agencias de promotora, ¿no? No recuerdo qué marca estaba promoviendo yo, pero sí era una marca así. Creo que eran jamones o quesos o algo así. Y yo trabajaba en el Superama, pero era por una agencia externa al Superama. Pero pues les gustó cómo yo trabajaba y ya en la tienda me ofrece trabajo ahí y yo digo que no, porque como que, no sé, como que en ese momento me daba pena trabajar en un súper, ¿no? O sea, para un súper y yo les dije pues que yo no podía, que yo era estudiante, que solo podía fines de semana. Entonces ellos me ofrecieron como un horario parcial, pero entre semana, o sea, medio tiempo, pero entre semana. Y yo, entre que pues yo también quería vivir esta parte de estudiante, de ir a fiestas, de irme con los compañeros y no quería perderme de eso, ¿no? Que tampoco fue tanto, o sea, realmente no fui muy fiestera, que digamos. Pues no podía, o sea, no tenía los recursos ni económicos ni sociales, la verdad. O sea, yo estaba muy deprimida. Era una jovencita en depresión. Entonces, y además, pues sí tengo ahí pues uno que otro tema de neurodivergencia, entonces también los tugurios, los lugares así como muy llenos de gente, con sonidos como que me sobreestimulan sensorialmente y también me pongo mal. Entonces, pues no, tampoco fue que fuera así fiestera, no tenía dinero para ser fiestera y tampoco me daba mi cuerpo para hacerlo, ¿no? Pero bueno, pues yo quería tener esa posibilidad, entonces rechazo ese trabajo y estuve un tiempo ahí. Para ese entonces, pues yo entro a la universidad a los 19 y en ese mismo año cumplo 20, que sí creo que sí, cumplo 20, y empiezo a bailar tango. Porque yo en el primer semestre de la universidad te dan el horario por default, ¿no? Entonces yo iba en la mañana y ya en el segundo semestre tú puedes tomar tus materias en la mañana o en la tarde o mixto. Entonces pues yo elegí horario mixto. Entonces en medio, entre el turno de la mañana y el de la tarde, había unas horas libres, como, no sé, 2 horas, que era bastantito, pero no lo suficiente como para poder yo irme a mi casa y luego regresar. O sea, además de que pues no me alcanzaba para el camión, ¿no? Doble camión, ¿no? 4 camiones, ¿no? Uno de ida y de vuelta y otro de ida y de vuelta, pues no me alcanzaba. Entonces, pues tenía que quedarme ahí en la universidad. Y la escuela ofrecía cursos, pues sí, como extraescolares, ¿no? O sea, tanto, no sé, ayudas para las tareas, salsa, capoeira, jiu-jitsu, box, y bailes de salón, y bueno, entonces estaba el tango y yo pues entré a tango. Y entonces yo ya en ese tiempo empiezo a conocer el tango, empiezo a bailarlo y poco a poco me empiezo a meter más hasta que hay un punto en el que
pues yo me vuelvo buena, ¿verdad? Sumaba dos cosas. Una, que pues no tenía otra cosa que hacer y, y pues era una actividad pues gratuita hasta cierto punto. Y la segunda era de que yo me hice novia de un maestro de tango. Entonces, pues también mis fines de semana los pasaba pues ayudándolo entre comillas. Digo entre comillas porque pues o sea, yo lo asistía en sus clases, pero no me pagaba, ¿verdad? Entonces, pues así como que pues yo andaba ahí en el desmadre. Ese fue mi época de desmadre, digamos, ¿no? Como ir a clases de tango y ayudar al maestro, que era mi novio. Este, y pues así me la pasaba, ¿no? Me quedaba yo con él los fines de semana, y bailaba y pues le dedicaba muchísimo tiempo a eso, muchas horas, porque pues yo estaba sola, o sea, yo no tenía familia, recién empezaba a hacer amigos, pero yo tardé mucho en hacer amigos realmente, o sea, no tenía nadie, tal cual no tenía nadie. Y tampoco tenía como los recursos para irme de fiesta. Y pues el tango era una actividad que al menos en Ciudad de México pues hay muchas oportunidades de hacerlo de manera gratuita. Hay varias reuniones que se hacen en parques públicos o áreas públicas en las que tú puedes participar, y no te cobran o te cobran o puedes cooperar, ¿no? O sea, es cooperación voluntaria y tú cooperas lo que puedas. Y nadie ve cuánto cooperas. Entonces, pues había veces que yo no cooperaba porque solo tenía para mi camión, o hay veces que daba 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos. Entonces, pues era algo que yo podía hacer sin pues gastar tanto, ¿no? Además, sumado que pues conseguí pareja ahí, ¿no? Entonces, pues estaba como que todo puesto para que yo estuviera ahí. Entonces le invertí muchas horas de baile y de estudio, apoyando al que fue mi pareja dando clases, viendo cómo daba clases y además tomando clases. Y bueno, yo estuve ahí hasta que en un punto pues me vuelvo buena o al menos prometedora, ¿no? Entonces, empecé a asistirlo y a tener, pues sí, como un trabajo. O sea, era un trabajo, porque sí era un trabajo, o sea, yo ponía la música, lo ayudaba en las clases, lo ayudaba a limpiar, o sea, todo lo que es un trabajo de organización para un evento, aunque sea en un evento, en un parque público, pues al final es un trabajo, ¿no? Pero sin paga. Él no, pues no, pues sí, ya después hablaré de eso, pero fue una relación de abuso. Él me llevaba 20 años desde ahí, ¿no? Este, fue una relación de mucho abuso, pero al final del día, pues lo cuento en esta parte del trabajo, porque sí era un trabajo, o sea, sí era un trabajo, pues solo que no me pagaba, ¿verdad? O sea, lo que él hacía, pues era que compraba la cena, pero pues él se llevaba su lana de las clases y del social, que los sociales de tango se llaman milongas, y pues no me daba un peso. Pero bueno, él ganaba de ahí, y compraba la cena y compraba la comida, y pues ya, yo con eso me daba, y pues según esto me quería, ¿no? Entonces yo ya, como que era más de lo que yo había recibido antes, y yo dije, bueno, de aquí soy, ¿verdad? Entonces, pues lo cuento como trabajo, pero pues realmente no recibía ingreso yo de ahí. Y pues en ese tiempo, pues mi mamá, pues me mandaba simbólico al mes, me pagaba la renta y me mandaba un poco a la semana. Realmente pues ella, como comento, ya nos mantenía a todos, y también fue una época muy difícil para ella, este, por todo, ¿no? Por todo lo que pasaba. Pero bueno, ya pues apoyaba así, yo con eso pues sobrevivía realmente, porque pues no era como que viviera, o sea, no era como que, había veces que yo tenía que elegir entre sacar copias o comer, tal cual, o sea, sacar copias o comer ese día o comprarme algo ese día. O este, había veces que sí tenía un poco más de dinero, ahorraba o así, pero en realidad con mucha limitación realmente. Y pues yo lo que elegía era bailar, ahí ponía todo, ¿no? Liberaba. Yo creo que también por eso pues me volví buena, o sea, porque el arte es muchas veces las alas del alma, ¿no? O sea, cuando uno está así de aniquilado por las circunstancias de la vida, en mi caso, pues la depresión que traía, la relación de abuso que tenía, la marginalidad estructural
de mi vida, o sea, porque pues yo era una estudiante de pocos recursos, completamente sola, en una ciudad que es un monstruo, pues yo estaba sobreviviéndola, ¿sabes? No aspiraba más a otra cosa, ¿no? Y bueno, estuve ahí bastante tiempo y yo estando de pareja con este hombre, él daba a veces shows, lo contrataba en restaurantes para bailar y todo. Entonces me acuerdo que la primera vez que yo gané dinero como tal de esta actividad del tango, que te digo, yo ya trabajaba de eso porque era un trabajo lo que yo hacía, no me pagaba, pero era un trabajo. La primera vez que me pagó fue una vez que lo contrataron para bailar afuera de una pizzería argentina. Creo que era por Metro Chilpancingo, no recuerdo muy bien, según yo por ahí era. Y pues el trabajo consistía en bailar afuera de la pizzería y pues llamar a la gente con el baile. Y creo que nos pagaban, creo que eran 400 pesos para cada uno, o al menos 400 fue lo que me dio. Y nos daban cena y bebida. Y para mí eso fue de wow, wow, se puede ganar dinero de esto, wow, nunca lo había contemplado, ¿no? Entonces ya de ahí empecé yo a ganar ese dinerito. Yo estuve con este hombre casi 4 años. Sí, 4 años. No sé con exactitud cuántos, pero sí fueron quizás un poquito más, no sé, pero ponle 4 años. Cuando termina esa relación, pues yo ya estaba pues en el último semestre de mi carrera, que fue muy complicado porque justo en ese año pues muere mi papá, me quedo sin casa, pues tengo que faltar un mes a la escuela para cuidar a mi papá en el hospital, pierdo ese semestre, varias cosas, ¿no? Yo ya estaba como en los trabajos, pues sí, en las prácticas de campo, que como tal no, o sea, sí era un trabajo no remunerado, pero lo que hacía la escuela pues sí, te daban dinero para los viáticos para pagar esa investigación, o sea, cada investigación te daba pues sí, tenía un presupuesto y dentro de ese presupuesto se lo dividían entre el maestro y los estudiantes que iban a realizar la investigación. A ellos les pagaban con sus horas de campo cubiertas y te daban, no sé, no eran muchos realmente, yo creo que por mes te daban 700 pesos. A lo mejor había proyectos que recibían más, pero pues así a nosotros era algo así, quizás menos, o sea, era realmente poco dinero, era realmente poco. Porque además era fuera de la ciudad, las prácticas de campo eran en Guerrero. Entonces, pues, o sea, de Ciudad de México a Guerrero, sí hay una diferencia, ¿no? Y de eso paga viáticos, o sea, pasajes ida y vuelta. Luego, tu alimentación, o sea, no era trivial, pues era caro, ¿no? Y bueno, yo estaba ahí, regreso, pasa lo de mi papá. Entonces o sea, ese año yo creo que estuvo de la chingada, ahora que lo recuerdo. Sí fue un año bien feo, la verdad. Fue un año bien feo. Ese año pierdo, pues, ese semestre en la escuela. Mi papá ya estaba en la fase terminal de su enfermedad. Me quedo un mes a cuidar en el hospital. Yo paso mi cumpleaños en el hospital. Pierdo ese trabajo, al poco tiempo pues me doy cuenta que también pierdo la casa, bueno, no casa, sino un cuartito que yo rentaba, y así, ¿no? O sea, fue como que una serie de pérdidas y de tragedia griega que me pasó en ese periodo de la vida. Y también pierdo la relación, que en realidad fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque el tipo era sumamente abusivo conmigo, pero bueno, yo en ese momento lo vivo como una pérdida muy grande. Era mi primer noviazgo, como formal, entre comillas, y la primera vez, o sea,
ahorita a lo mejor yo pienso 4 años no es nada para alguien de 35, pero 4 años para alguien de 20, de 19 es bastante, es una cuarta parte de la vida, ¿no? Entonces, pues nada, yo la pasé muy mal, y termino la relación y entonces cuando yo me separo de él, pues empiezan a haber actividades laborales sobre el tango, que pues es una de las lecciones de vida, ¿no? Que cuando algo acaba o algo termina, deja espacio para algo nuevo, ¿no? Entonces, pues así fue, yo dejo de vincularme con él y entonces otras personas me empiezan a buscar para lo mismo que yo hacía con él, que era la organización de eventos y lo de dar clases, pero esta vez pagado, ¿no? Porque, repito, él no me daba un quinto. Entonces empieza a hacer el tango ya mi trabajo, ¿no? Entonces también yo me empiezo a preparar, a dar clases y de ahí estuve 5 años más trabajando de eso. Yo tendría como 24 años recién cumplidos y me fui de ahí a los 29, casi 30, 29. Entonces, pues durante 5 años, pues yo viví de y para el tango. O sea, hice de todo, hice eventos, y di clases, di show, musicalicé eventos y bueno, yo bailaba de diario, bailaba 7 horas, ¿no? O sea, diario. Fue una época bonita, sí, generé muchos eventos, me sentí muy orgullosa de lo que hacía, me di cuenta de cosas que ahora, pues, como que uno va descubriendo, ¿no? Sus talentos y me di cuenta que era muy buena maestra, soy muy buena maestra, que tenía facilidad para explicar, no tenía tanta paciencia y tampoco tenía pues la parte pedagógica, pero pues es como todo, la docencia es oficio, es hacerlo, o sea, te puedes leer un libro, pero nada te prepara como estar frente a un aula, ¿no? Y buscar la manera, me equivoqué mucho, fui muy mala mucho tiempo, hasta que eventualmente encontré la manera y bueno, estuve trabajando en Ciudad de México pues años, ¿no? Yo creo que como al menos unos 8 años sí estuve laborando en el mundo del tango. Organicé unas, ¿qué serán? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Organicé como 5 sociales a lo largo de esos años. Creé un concurso de baile también. Y di clases en diferentes lugares y estuve ahí pues en el ambiente, ¿no? Y además bailaba, daba shows, bailé en casinos, en restaurantes, en varios lugares, ¿no? Musicalicé, hice de todo, la verdad es que hice de todo. Fue una etapa muy bonita, muy gratificante, llena de amistad. Conocí a muy buenos amigos, muy buenos amigos ahí, y creo que eso es lo más valioso porque pues recordemos que pues yo estaba muy sola. Entonces para mí el estar rodeada de gente que me quisiera era como algo pues nuevo y pues me enganché y le entregué mi vida. Luego pues yo me mudo de ciudad a donde estoy actualmente, y trato de seguirla, ¿no? Mi intención era de, bueno, me voy a mudar a una ciudad en la provincia donde a lo mejor no hay mucho movimiento, pero yo con toda la actitud del mundo dije, sí puedo. Yo voy a colonizar ese lugar y lo voy a volver un lugar de tango, aunque no exista. Y yo voy a dar clase, yo voy a organizar y voy a convencer a todo el mundo de que esto es lo mejor del mundo mundial. Pues no pasó, no pasó por varios motivos, ¿no? Yo me vine para acá donde estoy en pareja, y pues no jaló, emocionalmente pues me vine abajo por eso. Recordemos que pues tenía esta tendencia, tengo todavía, nomás que ahorita pues ya estoy más trabajada, ¿verdad? Pero esta tendencia pues depresiva, ¿no? Llego aquí y al poco tiempo pues termina mi relación de pareja, me embarazo, pierdo al bebé,
este, mi relación de pareja pues se vuelve un fiasco, luego empieza la pandemia, llego aquí y primero ofrezco las clases y empiezo a tener un grupo pequeño, pero pues constante en mi casa, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo llegué aquí un 1 de marzo y yo el 13 ya estaba dando clases. Y ahí iba más o menos. Luego pasó que, o sea, no siempre tuve el buen ánimo para sostenerlo, ¿no? Cuando uno está frente a un aula, un grupo o liderea un movimiento, hay que tener energía para hacerlo. Y yo no la tenía tanta, pero bueno, se hizo la luchita. Luego empecé a dar clases en la Universidad Autónoma del Estado de aquí. Igual como maestra de danza y todo, y empezaba por ahí a despuntar y tómala que cae pandemia. Me quedo sin trabajo porque pues en la pandemia pues estaba prohibido el contacto físico, la reunión de grupos y pues eso básicamente era mi trabajo, reunión grupal y contacto físico. Entonces me quedo sin trabajo, me veo en la necesidad de vender comida. Yo vendía comida, vendía gorditas, trataba de hacer gorditas, que las pinches gorditas nunca me salieron, ¿no? Pero vendía gorditas, me acuerdo que mi mamá hace un pollo adobado muy rico que, que a mí me gustaba mucho y no es muy difícil de hacer. Entonces yo empecé aquí donde vivo, pues la gente no lo conoce y yo empecé a venderlo, ¿no? Y ahí a mover así para generar dinero. Y empecé a vender así de casa en casa, vendía tlacoyos, vendía este pollo y además, bueno, paréntesis, yo en Ciudad de México como parte de mis actividades como bailarina, empecé a coser con la intención de hacerme vestuarios pues para el baile, ¿no? Para bailar. Al final del día, pues o sea, lo hacía para mí. Nunca fue mi intención ofrecer ese servicio para los demás, porque además, ¿cómo te diré? Yo no estudié diseño y confección, ¿no? O estudié para modista, estudié diseñadora de modas, para nada. No tengo ningún tipo de formación escolar al respecto. Lo que sucedió fue que dentro de las clases que yo daba, había una señora, a la que le agradezco muchísimo. Esta señora ya mayor, estaría ella cincuentona, me contrató para clases privadas. Entonces en una de esas me dice, oye, si intercambiamos, yo te enseño a coser y tú me enseñas a bailar. Y yo dije, bueno, o sea, pues sí, siempre he sido curiosa y sí, siempre he sido también muy buena para las manualidades, pero como que nunca como tal me llamó la costura. Pero bueno, el punto es que me empieza a enseñar, después me lleva a su casa, ya tenía un taller enorme. Yo ya no le estaba dando clases de baile como tal porque ya deja de bailar, pero ella me siguió brindando clases de costura y pues así seguimos. Me ayudó a comprar mi primera máquina de coser, me enseñó a usarla, sin embargo, no, o sea, no, ¿cómo te diré? Me enseñó lo básico, o sea, me enseñó a cómo usar la máquina, a cómo hacer una bastilla, a cómo pegar un cierre y listo. Me enseñó a coser a mano, o sea, me enseñó a coser a mano, fue lo primero que me enseñó. Luego me enseñó a usar la máquina. Luego me enseñó a hacer bastillas en la máquina, hacer dobladillos y luego a pegar cierres. Y ya, fue lo que me enseñó. Digo que suena así sencillo, pero tiene su chiste, ¿verdad? Pero no me enseñó a patronar, a hacer, no hubo tanto tiempo porque yo al poco tiempo me mudé. Pero bueno, me enseña eso y ahí me tenía. Y además pues yo lenta, ¿verdad? La verdad, pues yo era lenta, soy lenta todavía para un montón de cosas, ¿no? Y me ayudó a comprar mi primera máquina de coser. Ella la pagó y me la sacó así a crédito. Y así fue como la pude comprar, porque realmente yo nunca tuve dinero en esa época, ¿no?
Me vengo para acá, me vengo con mi máquina de coser y con esas 3, 4 cositas que yo sabía hacer y yo pues lo hacía, pues yo hacía literalmente ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, deshacía mi ropa para sacar patrones de ahí. Yo decía, bueno, esta blusa me gusta, la deshacía y la calcaba en otra prenda y así, o sea, realmente algo bien básico, literalmente algo básico, 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 o sea, no tenía yo muy empírico, ¿no? Algo que sí puedo reconocer en mi historia de vida es que siempre he sido muy autodidacta, que muchas veces digo, sí, yo lo hago y no tengo ni idea de cómo hacerlo, pero en el camino aprendo, ¿no? Y algo también es a no menospreciar el hambre. Uno luego usa la palabra hambre como algo peyorativo, ¿no? Como de, ay, esa es una hambriada o o tiene hambre. Güey, el hambre mueve montañas, o sea, el hambre te hace ingenioso, el hambre te hace moverte y ver cómo le haces para sacar adelante lo que tengas que sacar adelante, a quien tengas que sacar adelante. Entonces, pues sí, muchas veces por hambre, pues uno hace lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo a vender ¿cómo se llama? A vender comida y luego cuando ya dejo de vender comida no alcanzaba, porque además pues después ya hablaré de eso, es una cuestión un poco complicada, pero yo en ese tiempo pues mantuve al que era mi pareja, ¿no? Con el que me vine para acá, entonces pues era trabajo para los dos. Él pues de pronto hacía chambitas o así, pero bueno, él tenía una cuestión ahí de salud mental complicada, entonces pues yo tuve en ese tiempo de pandemia pues sacar el cobre por los dos, ¿no? Y hubo un momento en el que, bueno, dije pues voy a empezar a vender pastillas y eso fue lo que empecé a hacer. Me mandé a hacer un letrerito que era así de que un metro de lona, 1 metro por 1 metro, un cartelito hecho de lona, cobraban 90 pesos por metro en una imprenta que estaba cerca de la casa donde vivíamos y decía pastillas y ajustes de ropa y así, que realmente era como hubiera estado bueno ponerlo en otro lugar, pero lo puse afuera de la casa y nosotros vivíamos en un fraccionamiento cerrado, entonces era como algo muy local, ¿no? Como los vecinos, y pues sí, que me traían, eché a perder muchísima ropa, la verdad, yo no era buena haciéndolo, pues no sabía, solo había cosido como mi ropa, hacía bolsitas y cosas así, pero pues se requiere pues técnica y yo no la tenía, no sabía tomar medidas, no sabía muchas cosas, entonces pues la cagué, incluso muchas veces eché a perder ropa y yo le pagaba a otra costurera para que me ayudara a resolver la cagazón que yo había hecho y ya yo entregaba el trabajo, o sea, así. Me acuerdo que a esta chava a la que yo le llevaba el trabajo para que me lo arreglara, que ni ganaba, ¿sabes? Yo ni ganaba dinero porque me pagaban algo, no me salía, pues obviamente no aceptaba trabajos que no podía hacer y entonces le pagaba a esta chava y pues quedaba yo como tablas, haz de cuenta, ¿no? Porque lo que me pagaban a mí lo pagaba ella, a veces ya me cobraba un poco más porque pues yo ya, una cosa es arreglar algo desde cero y otra cosa es arreglar un error de alguien, ¿no? O sea, ya es diferente porque ya cortaron la tela mal, porque hay que descoser, o sea, bueno, pues al final del día pues yo salía a tablas ahí, pues nada más con la experiencia y me acuerdo que una vez ella me dijo, muy amable, ¿no? Muy amable, pero sí me dijo, ¿no has considerado ser honesta con tus clientes y decirles que no estás capacitada para hacer ese trabajo y aceptar el trabajo que solamente tú sabes hacer? No aceptar cosas más complejas, ¿no? Y pues sí, en realidad ella tenía razón. Lo que ella no sabía, pues era que yo tenía hambre justamente, ¿no? Que yo aceptaba lo que me trajeran aunque excediera mi capacidad y yo decía, lo aceptaba y me veía un tutorial y lo hacía. Muchas cosas sí salieron, pero muchas otras no. Pero yo las aceptaba igual porque yo necesitaba el dinero, necesitaba comer
Ya en ese tiempo, pues obviamente cuando yo me mudo para acá, pues mi mamá ya no me mandó más dinero nunca, o sea, porque pues yo ya era adulta, ¿verdad? Yo ya me había ido con un hombre a vivir a otro estado, o sea, era como de pues ya te las vas a arreglar. Además que en ese tiempo, pues mi hermano ya era un jovencito que también ya estaba él estudiando en Ciudad de México. Entonces, pues mi mamá, el dinero que antes pues me mandaba a mí, se lo empezó a mandar a él, pues también para que él estudiara, que bueno, pues esa era la idea, ¿verdad? Este, pero pues no, o sea, no, ya era como que yo rascándome con mis propias uñas. Verdaderamente aquí donde vivo es donde realmente aprendí a sostenerme a mí misma, ¿no? Bueno, y te digo que cuando recién empecé también era sostener al que era mi pareja, ¿no? Y así, hasta que hubo un momento en el que pues aprendí, pero la cagué cantidad. Consejo no pedido, no es un video sobre consejos, es más bien como pues cuento mi experiencia y a quien le sirve, pues qué padre, ¿no? Y quien no, pues al menos pues se enteró del chisme. Pero pues no tengan miedo de cagarla, bánquense, como dicen los argentinos, bancarse, ¿no? Bancarse soporta, ¿no? Soporta. Aguanta el error, ¿no? Aguántate en tu error, no tengas miedo de equivocarte y de hacer una cagada y de que te salgan mal las cosas. Mi papá tenía una frase que nos hizo mucho daño y que me costó mucho desprogramarme, pero al final del día lo logré y la frase era, si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. Pero es imposible hacerlo bien a la primera, tienes que hacerlo mal muchas veces hasta que te sale, hasta que aprendes de tus errores. No tengas miedo de hacerlo mal, hazlo, haciéndolo mal, claro, aprende, ¿verdad? O sea, no lo hagas mal eternamente, aprende, pero no te pares, o sea, no esperes a ser un experto en algo para empezar a hacerlo, ¿no? Si tienes ganas de hacer algo, hazlo, y eventualmente vas a encontrar la manera. Pero sí hay que hacerlo, porque si no, uno no hace nada. Y pues eso, así fue. Eh, yo al final estuve así creo que un año, poquito, pues todo el 2020 que fue la pandemia, y ya por ahí de noviembre yo me separé del que era mi pareja, y pues tuve que buscar trabajos de otras cosas porque pues yo ya no podía vivir con él, no nos, en teoría entre comillas, porque al final sí nos cobraron, pero entre comillas, la casa donde vivíamos era de sus papás y entre comillas nos estaban apoyando y según esto pues no nos iban a cobrar renta, pero al final sí nos terminaron cobrando renta y bueno, el punto es como que el tiempo que estuve ahí en esa casa, pues no pagábamos, entre comillas, porque al final sí terminaron cobrando, pero bueno. Pero ya al yo dejar esa casa, pues ya yo tenía que pagar una renta, obviamente, ¿no? Y sola, porque pues ya no iba a estar él, ¿no? Entonces, consigo trabajo en un gimnasio y yo en ese tiempo, pues dentro de todo lo que hacía, pues yo, para dar las clases de tango y todo eso, pues yo me formé a medida de mis posibilidades, ¿no? En otras danzas, bailé danza africana, bailé contemporáneo, contact, jazz y ballet clásico. Entonces tuve así como, pues una formación que no es una licenciatura, porque pues no, o sea, ya no llegué a ello. Pero pues sí tomaba cursos y talleres y estaba como relacionada al mundo del ejercicio y del estiramiento. Entonces, pues me contrataron en un gimnasio, pues para ponerle ejercicios a las señoras, ¿no? Entonces, entré a ese gimnasio, empecé a trabajar ahí, entraba yo a las 6 de la mañana y sí estaba lejos, la verdad, de donde yo vivía al gimnasio. Pero pues no había de otra, ¿no? Entonces yo me iba caminando desde la casa que compartía con este hombre todavía hasta el gimnasio. Me hacía 40 minutos caminando en la madrugada para poder abrir el gimnasio a las 6 y me regresaba caminando. Salía a las 3 de la tarde, era de 6 de la mañana a 3 de la tarde, salía, regresaba caminando
y luego no había camión directo como tal, ¿no? No había como un camión directo. Y la otra era que pues era en taxi, pero pues yo no tenía dinero para un taxi, entonces pues nada, tocaba caminar. Hasta que yo, en una vecina de la casa de al lado, como dos casas de donde vivíamos nosotros, no recuerdo en qué momento fue, pero empezamos a platicar y todo. Y yo le conté, le dije, pues yo estoy trabajando aquí. Y me dice, ¿cómo le haces para irte para allá, no? Y le dije, pues camino porque pues no tengo para el taxi y entro a las 6, no hay camiones. Y aunque hubiera camiones, no hay ninguno que pase por ahí, ¿no? Y ella me dijo, no, ¿cómo crees? Y justo en esa época, aquí donde vivo, había habido un crimen que fue muy sonado, en el que una jovencita, creo que tendría como 20 años la chava, tenía una bebé de 1 año y ella pues se dedicaba a limpiar casas, ¿no? Para sostener a su bebé, y pues la bebé la cuidaban las hermanas y la mamá, ¿no? Entonces, justo en la semana en la que yo le cuento esto a mi vecina, ella me cuenta que eh, esta niña había ido a limpiar una casa y le había encargado a la mamá, a la niña, a su bebecita, y ya no regresó. Entonces la mamá va a buscarla y a donde se supone que iba a ir a limpiar, y se la niega, le dicen que no llegó, que no sé qué, y empiezan a buscar, a buscar, a buscar, y total que pues la policía como que se sordió, como que no, pues no hicieron su trabajo y todo. Y la mamá está investigando y dice, no, pues es que mi hija sí vino a limpiar esta casa, ¿no? El punto es que confronta a la familia que según esto había contratado los servicios de limpieza, y descubre que el hijo de la dueña de la casa la había asesinado a la chava y la mamá lo había encubierto. Entonces, justo había pasado en esos días, ¿no? El descubrimiento de este caso. Cuando yo le cuento a mi vecina que yo caminaba en la madrugada, que yo me salía de la casa a las 5 de la mañana para llegar a las 6 al gimnasio, ella se preocupa mucho y me dice, es que es muy tarde, o sea, me dijo, está oscuro, no hay nadie, la calle está sola, que sí, que de hecho sí. Y me regala una bici. Muchas gracias a esas mujeres que se solidarizan. Me regaló una bici y así fue como yo me pude transportar a mi trabajo, porque pues me daba miedo andar en bici, pero me daba más miedo caminar en la madrugada. Entonces ella me regaló una bici y eso me ayudó enormemente, ¿no? Para poder trasladarme. Eh, y pues yo estuve trabajando creo que como 2 meses para poder salirme de esa casa donde estaba viviendo con él. O sea, nosotros en teoría estábamos separados desde marzo, ¿no? Del 2020, pero como era pandemia, no había trabajo y todas estas cosas, yo tardé en encontrar un trabajo y en juntar dinero para poder mudarme, ¿no? Entonces aunque nuestra relación como tal terminó en marzo del 2020, yo me mudo en noviembre, y en septiembre es que yo empiezo a trabajar ahí en ese gimnasio. Bueno, entonces junto un poco de dinero, encuentro un lugar cercano ahí al gimnasio y me mudo a un departamentito pequeño que compartía con un roomie, porque pues no podía yo pagarlo sola, y me mudo, ¿no? A la semana que me mudo, de hecho ni a la semana, a los 3, 4 días de haberme mudado, me corren del gimnasio. Me corren porque de esto yo me enteré después, pero el dueño usaba el gimnasio para lavado de dinero. Que además era un psicópata, literal. O sea, de hecho tenía una demanda por intento de homicidio a su pareja, algo denso. Pero el punto es que
me corren del gimnasio sin pagarme, no me pagan, se declaran en bancarrota, no me pagan. Entonces yo ya tenía la presión de que, oye, pues tengo que ya pagar una renta, ¿no? No era así como antes de que, bueno, pues chance y no, porque pues vivíamos ahí en casa de los papás de mi expareja. Ahí yo ya tenía el compromiso de una renta, yo acababa de pagar el primer mes, digamos, el depósito y el primer mes, pero ya tenía la presión de una renta, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando me corren y todo, y sin pago, pues yo me quedo así como en blanco, ¿no? Como de, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Y me acordé de mi lona. Me acuerdo que yo me salgo de ahí, llego a la casa, me quedo pensando qué voy a hacer y estaba yo sentada en el comedor viendo hacia afuera y dije, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo de mi lona de servicios de costura y me acuerdo que le pedí a mi roomie que me ayudara y colgué mi lonita así afuera de la casa y Dios tan grande me bendijo con trabajo y me acuerdo que a las horas de haberla colgado ya me habían ido a dejar que 2 bastillas, que 3 bastillas, que esto, que lo otro, me empezó a llegar trabajo de costura, gracias a Dios, y de ahí empecé a pagarme mi renta, a pagarme mis cosas, sumado eso a que yo ya para finales del 2020, principios del 2021, ya empezaban como a reactivarse pues el tema del baile y entonces un amigo me invita a dar clases a una escuela de baile donde él estaba asociado y empiezo otra vez. Que no me pagaban mucho porque al ser escuela de baile pues tenía o sea, tenía que dar un porcentaje, ¿no? Entonces era de lo que me pagaban, o sea, la inscripción, digamos, o sea, la mensualidad de mis clases la daban en 500 al mes. De esos 500, el 60% era para ellos y el 40% para mí. Y bueno, pues era lo que me ofrecieron, entonces pues yo empecé así a reactivar mis clases de baile ahí en esa academia y cuando no estaba dando clases estaba cosiendo en casa y así me mantuve durante 3 años, casi 4 años, 3 años seguidos así. Y esa fue mi manera de trabajo, así fue. Y la bendición era que justamente la calle de donde yo vivía era muy transitada, no era una de las avenidas principales de esa colonia. Entonces, además que era una colonia muy céntrica, por decirlo de una manera, ¿no? Muy transitada. Entonces, de alguna manera, pues me llegó muchísimo más trabajo, muchísimo más, pues sí, recursos que cuando yo vivía en el fraccionamiento privado, porque en el fraccionamiento pues éramos 3 personas, ¿no? Y aquí pues ya era o sea, pasaba el camión, pasaba la ruta, había muchos trabajadores, entonces pues de ahí salió, ¿no? Luego, pues yo no era como tan organizada en mis finanzas, ¿no? No era tan organizada, no sabía cobrar, había cosas que las cobraba muy baratas y pues no ganaba lo del tiempo que le invertía, y también pues a veces era como complicado el tema de o sea, cuando tú trabajas por tu cuenta, salvo, no sé, no quiero generalizar, ¿no? Pero sí a veces puede ser muy variable, ¿no? Cuánto ganes al mes varía mucho y
y pues de pronto pues no me cuadraba. Entonces ya vivía como con cierta, al menos con la seguridad de que yo me podía sostener a mí misma, pero tampoco ganaba mucho, ¿sabes? O sea, no ganaba mucho, no me podía dar muchos lujos, pero sí lo básico sí que lo tenía cubierto, lo básico lo tenía cubierto, sin duda alguna.